Estos problemas tienen la misma línea de lo que vimos ayer, así que probablemente los van a volver a encontrar fácil. Aquí no dejamos tanto espacio, pero... Y es probable que ¿Estos son nuevamente... la guía o son aparte? Tengo... Lo que siempre hago es ponerle los primeros en la guía y después ya aparte, no sé si estos estarán en la guía ya, porque como esta ya es la última clase de problemas. Creo que Pero sí. vamos viendo. Parece que sí están en la guía. Sí, creo que sí. Voy a ir a buscar aquí. Francisco. ¿Cuál guía? La misma de ayer. La misma guía de ayer. Sí, guía. O sea, sí Sí, está en la guía. guía. No, iba a decir si está en la guía. Sí. Te faltó la T ahí. ¿Cuál es la guía de ayer? La que aparecía en las banderitas, ¿se acuerdan? Oh, yo no Sí, la pero vi. la del dinero sí está. De la última. Creo que estoy buscando las banderitas. Sí está, profe. A ver, ahora, ¿en qué parte estaban esos? Alternativas de gente aquí no. Ya me avisan cuando lo tengan en la mano. Aquí lo tenemos. Yo ya lo tengo acá. Perfecto. Entonces, Espere. No lo tengo en la nueva. Al dinero que tengo, le sumo 15.980 y me quedan 20.000. ¿Cuánto dinero tenía? Ah, simplemente hay que restarle 15.980 a los 20.000. Y ahí Oiga, tenemos. profe, ¿está? ya, súper bien. Sí, esa Benjamín Maldonado. Y una página más adelante. Lo que pasa es que a medida que nosotras vamos armando la clase, tenemos que ir armando la guía, ¿cierto? Se supone que a medida que vamos avanzando, las clases se van poniendo más difíciles. Y como yo les dije ayer, en la guía no puedo poner 30 o 40 ejercicios porque es demasiado. Entonces en la guía pongo los primeros que vamos haciendo al inicio de las clases y, y después hacemos más ejercicios para seguir practicando, ¿ya? Entonces, como dijo el Ezequiel, al dinero que tenía le sumo 15.980 y me quedan 20.000 pesos. ¿Cuánto dinero tenía? El Ezequiel dijo que teníamos que restar. ¿Qué hay que restar? Profe, esto lo hice ayer. 15.980 al 20.000. Y ahí nos va a salir el dinero que él tenía. $5.040, ¿no? Profe, Dígame. yo no tengo esa guía. ¿No tiene esa guía? ¿No la fueron a buscar el primero entonces? ¿Y cómo lo voy a conseguir ahora, Alexis? Yo estoy hablando de la guía. Profe, no la encuentro. O sea, yo sí la fui a buscar, pero, o sea, mi mamá la fue a buscar, pero sí no la encuentro la guía. Si no la encuentra, puede escribirlo en su cuaderno quizá y después la pasa en limpio. ¿Y de qué fecha es? Profe, Es la que entregaron el jueves. Sí, Profe. es del 5 de abril al 16 de mayo. Esas, o sea, el 16 de O abril. sea, hasta ahora han entregado 3 guías, es la última. Ya. profe, queda, o sea, él tenía 4.020. Claro. Ahí tenemos 0, tenemos que pedirle al vecino. ¿Al 16 o no? Ahí tenemos 2, de nuevo no es 0. Al 16. Adiós. 4 y ahí tenemos 0. Entonces, Ahí sí apaga el micrófono. no tiene ningún nombre. Pero bueno,
Pero esta no tiene Entonces, de 5 al 16. Esa, sí, esa. Ya no la encuentro. ¿Cómo arriba, cómo se llama? Es que a mí me sale una con una bandera. Esa es la que Esa. tengo. Esa es la de la bandera. Tiene que ir avanzando y va a encontrar estos problemas. Y ojalá, chiquillos, que a partir de la próxima semana tengan siempre la guía a mano, porque siempre vamos a trabajar al menos uno de los ejercicios que tiene la guía para empezar y luego vamos a continuar con más. ¿Ya? Ya. Bueno, ahora que tenemos el resultado, igual era un poquito intuitivo cuánto le faltaba. Sí, se podía hacer por cálculo mental, pero es importante escribir una respuesta coherente con la pregunta y ordenarnos, como aprendimos cuando usamos la máquina de problemas. Ordenar, ver qué tenemos que hacer, cuáles son los datos, porque en su guía le aparece el cuadrito para organizar los datos. La idea es que ese cuadrito lo usen con todos los problemas, aunque, bueno, aquí me falta el espacio. Oiga, profe, ¿van a haber clase en mayo? ¿Hasta fin de mayo o va a haber clase en ese mes? No, sí van a haber clases, pero Profe, van a apagamos seguir los- habiendo clases, solo que lo que les decíamos, a lo mejor si han escuchado mayo en específico, es porque el 28 de mayo termina el primer trimestre. Antes del año lo dividíamos en la mitad, en semestre, ¿cierto? Ahora lo dividimos en trimestre, o sea, 3 partes al año, ¿cierto? Ah, De marzo a mayo, después de junio... ¿Eso significa que hay Después vacaciones de trimestre? No, No de hay vacaciones de junio a, trimestre, las vacaciones son en julio, profe Tracy, ¿cierto? sí, en julio. Y el segundo trimestre es de junio hasta septiembre. Después están las vacaciones de septiembre y después desde ahí hasta diciembre el tercer trimestre. Oiga, profe, ¿qué O número sea, es que ese? no hay, que eso 2020. no influye en nada. ¿O sí? Ah, ¿En qué influye qué? ¿En qué influye tener trimestre en vez de semestre? En que es más fácil igual para ustedes, más cortito igual, no se junta tantas cosas. Benja, que me estabas preguntando, ¿qué número es cuál? el resultado de eso, de lo que hicieron ahí. Ah, sí, 4020 es un 0, un 4, un 0, un 2 y un 0. Y ahora sí. ¿Ah? I'm no tengo tattoo. allá. Ya con la bandera, pero no tengo la guía. Ahí ¿No la tengo encontraste? No la encontré, la busqué 2 veces. Ya. Vamos con Pero el si siguiente. lo tenía. Ah, La Me anterior clase de compré... matemáticas la tenía. ¿Por qué no lee el problema número 2 el Ezequiel? Sí, que tanto hablo. No dije eso, no dije eso. Profe, sé que lo pensó, o sea, no hace falta. Sí, obvio. Bueno, me compré un helado y me sobraron 6.710 pesos. Y pagué con un billete de 10.000. ¿Cuánto me costó el helado? Para mí es un ¿Cuánto le costó el helado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto les Tenemos que hacer la operación. Sí, Ah, ¿y qué operación 6.710. tenemos que hacer? es Eh. una resta. Restar 6.710 pesos a 10.000. Primero voy a anotar los datos. Voy a tratar de hacer Ah, ya sí. Uy, me ven, puedo hacerlo así, pero me veo a medias, pero puedo escribir mejor.
Profe, ¿usted está en teléfono? Ya. ¿Ah? ¿Usted está en el teléfono? No, mi Costó- computador se da costó- vueltas. Ah, oh, qué interesante. Sí, qué interesante. Y ahora puedo hacerlo y puedo escribir mejor, o tal vez no, pero vamos a probar, ¿ya? Profe, 3290. Creo que eso muchas personas no lo saben, pero no, de hecho sí. Mira. Dios mío. ¿Qué nos toca después? De educación física. Orientación toca, po. No, pues estamos jueves. Toda educación física. Ah, estamos jueves. Ah, Oiga, profe, ¿por qué dice Educación cuánto física. me costó el helado? Porque dice que compró un helado y le sobraron 6.710 pesos. pero yo ya dije. Ah, Yo ya dije. ¿Ya? Entonces, si pagó con 10.000 pesos y de vuelta le dieron 6.710, tenemos que saber cuánto le costó el helado. 3290. Por eso es que nosotras 3.290. nosotras con la profe les decíamos que es importante que ustedes comprendan qué les están preguntando, para que sepan qué resultado les va a dar y a qué corresponde ese resultado, si a un vuelto, al precio de algo o lo que pagué. Tienen que ahí leer bien para que puedan comprender el problema y saber qué están buscando. ¿Y cómo sabemos qué estamos buscando? ¿Con qué parte del problema podemos saber qué estamos buscando? Por la pregunta. Con la pregunta, exacto, súper bien. Dije eso con una frase típica de la voz de James Bond. Así que, mojoso. Todo me costó 3.290. Qué caro el Igual helado. que sí. Habrá sido una casata. Sí, Profe. una casada, creo yo. De más. era un mega. Profe, Por una luz. Profe, dígame. Profe. ¿cuánto quiere lo que sea en el mundo por cancelar la clase de matemática? Digo, de educación física. Una vez casi me quedo sin brazo. Yo no puedo cancelar la clase de educación física. Sí, no, es lo que iba a decir. Hay que decirle al profe, cuando está haciendo la clase, que para silenciar a todo apriete Alt F4. Oye, Yo una estoy vez le grabando. hice una- Recuerden que esto se está grabando. Verga. Recuerdo, para las personas que están viendo ese director, es una broma. Ah, Broma. Ya. Una Era obvio. broma. yo Era pensé, ahora obvio. pausa la grabación para poder hablar. Obviamente no lo vamos a Ya, hacer. chao. ¡Atrapada! No lo Encuentran al profe que no haga la clase que se le cayó. Porque apretó al F4. ¿Y qué pero pasa? es ¿Y qué una pasa broma. si apretan al F4? Pues, Inténtelo. Nada, a ver, Nada, mira, inténtalo. No, no lo haga, no lo haga. cállese. No, si aprietas al F4, el mouse se te vuelve loco. Pero nada más. ¿Cuál? En plan, las teclas se cambian de lugar. Después te tenés que ir al panel de control. No. Creo Profe, que se le mi va a cerrar. computador no tiene eso de la F. Ah, sí, ahí está. Está a la Se salvó. izquierda del espacio, del botón de espacio. Eso, en plan, tú vas a la Oiga, casa de profe, un amigo, no, la después apretáis me van a Alt regañarnos, F4. oiga, Florencia. Se le apaga todo, profe. Así se le cierra todas las páginas, el Zoom, todo, y se le vuelve. Ya No lo lo vamos a apreté, intentar. Bueno, ya terminamos de trabajar y... no pasa nada. Ya No terminamos. pasa nada. No, profe, no pasa nada. No, con la tía Tracy ayer teníamos mucho trabajo. Tanto trabajo que me da ¿Qué pena. tenía que hacer? Esto. Planificar, estrategias. ¿Sabéis lo más difícil que hacen los profesores? ¿Sabes lo que es más difícil? ¿Qué es lo Aguantar. más Y salió difícil? comiendo por la puerta. La verdad es que a mí no me cuesta, o sea, yo no los tengo que aguantar, ustedes no se portan mal. Sí, son un poco bueno. Profe, conversadores, recién ¿verdad? estábamos, profe, Son un poco recién- conversadores, pero no se portan mal. Ya, profe, ahora, recién ¿quién va a leer? profe, recién estábamos diciendo que el profesor Alexis, Flores. 4. ¿De qué? El Alexis quiere leer, me acaba de mandar un mensaje. El Nah. Alexis. ¿Quiere leer el Alexis? Sí. No. Recuerden que yo voy anotando todas las participaciones. Sí. El Ezequiel. Ella hablé, así que... De una
de un padre es el doble que la edad de su hijo. Ya no veo, pero ahora sí. Y ambas edades suman 96. ¿Cuántos años tiene cada uno? ¿Cómo vamos a resolver esto? Con la mente. Con la mente, perfecto. ¿Cuánta edad tiene el hijo y cuánta edad tiene el padre? Claro. Tía, ¿se divide en dos entonces o no? Ah, no, sí, pues, o sea, no, dividí en dos y después en lo que una parte de lo que te salga también lo dividí en dos y te quedáis con una parte y la otra la sumáis a la otra parte. ¿Qué? Ya, a ver, No ves. intentemos así. 96 dividido en 2 serían 48. No sé, iba a decir 66. Sí, Sí, profe, sí. Los 48. 48. Ya serían 48 y 48 ya. ¿Y qué me dicen que hay que hacer con el 48 ustedes? Dividirlo y te da 24. Nos quedamos Ya. con 24. El hijo tiene Mm, entonces- 24. El otro 24 lo sumamos a los 48. El hijo tiene 58 más 10 son 68 tiene el padre y el hijo tiene 24. Es inteligente. Yoshua. Aunque no es tan alocada la idea del No, Joshua. De hecho, no, es muy buena esperen, idea. vamos, déjenme terminar de calcular y lo vemos. Ya, Sí, según está bien. lo que me Esa es la acaban de decir respuesta. ustedes, el hijo tiene 24 y el papá tiene 72. ¿La edad del padre es el doble que la edad del hijo según lo que hicimos recién? No. No. Ya. Era muy bello para ser verdad. Era muy bello para ser verdad. Busquemos otra manera entonces. ¿Qué otra manera podemos usar para...? De nuevo le mandaron para casa al Joshua. 95. El hijo tiene un año. No, Es porque el doble. tienes que saber que la edad del padre es el doble de lo que tiene su hijo. Y si Pero yo ¿saben sumo qué? esas dos edades, me va a dar 96. La idea que dio Yocho de dividir al principio no está mala, solo que no hay que dividir por 2. O sea, una de las maneras de resolverlo tiene que ver con lo que dijo el Hay Yocho. que dividir por 3. Ya, ¿y cuánto sería 96 dividido en 3? Ahí te pilló. Ahí te pilló. 32. 32. 32. A lo único que sé. ¿Cuánto es 32 más 32? 32 más Ya 32. 64. 64. 64. Si el hijo tiene 32 y el papá 64, ¿el papá tiene el doble de la edad del hijo? Sí. Sí. ¿Y suma ¿Y si lo 96? Da 96. Sí. 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 Eso era. El hijo tiene 32 años y el papá tiene 64. Sí. Es como un abuelito. Dios. Yo tengo una tatarabuela que tiene 99 o 97, con ahí. Yo voy por los 100. Sigamos. Estoy tapando la operación con la cámara. ¿Quién no ha hablado? ¿El Víctor puede leer el número 4? Sí, sí puede. Profe, ¿cuál era la respuesta al final? Yo sé leer. El Ya. papá tenía Sí, diga, 64 y el hijo 32. O sea, tiene, no sabemos si está vivo o no. La suma de dos números naturales consecutivos es 71. ¿Cuáles son los números? La suma de dos números naturales consecutivos, o sea que están seguidos, por ejemplo, 1 y 2, la suma sería 3. La suma de dos números naturales consecutivos es 71. ¿Qué números son? Este ya es tecnología. Esperen, ¿qué está? ¡Ay, qué lindo niño! Oiga, profe, ¿en cuál estamos? La 4. Dice La 4, suma de pero dos parece que números. esto ya no aparece en la guía. Esto No, ya esto es está de fuera de la guía. No, ya no abajo chicos. aparece. extra. Profe, nos faltaron dos, mire. O no sé si me faltaron o no faltaron. ¿Qué faltaron? Porque hicimos todas. Profe, A lo ¿qué mejor crees? llegaron tarde en alguna clase y por eso no la tienen resueltas, porque sí o sí, si están en la guía, están en los PPT en alguna de las clases de la semana.
Ah, ya. Ah, ya. Se puede sacar como una ecuación también, pero no ¿Cómo? sé si... ¿Pueden rayar ustedes la pantalla? Sí, Sí, Ya, sí, ya. Yo no puedo. Dale. aquí yo todas también las rayar. ideas, aquí todas las ideas son recibidas. Veamos cómo lo quiere hacer la tía Tracy. Sí, ya. Pongan atención aquí, mire, fíjense, dice la suma de dos números naturales consecutivos es 71. O sea que si yo sumo un número natural con otro que es el que le sigue, si yo sumo esos dos números, me va a dar 71. ¿De qué forma yo expreso un número natural que no sé qué número es? ¿Con qué letra? Con la B. X. Con la X, ¿cierto? Ese es el número natural que yo no conozco. Pero yo ya lo ¿Y sé. cómo? Y dice la suma de dos números naturales consecutivos. Entonces es la suma de este X más número X. con Más su el que sigue. consecutivo. ¿Cómo sería? Pero si yo pongo más X, X sería este mismo número. ¿Cómo sería el número consecutivo de este, el que le sigue? El 36. Es 32, X, ¿no? pero X más qué? Si es el número X. que le sigue al X número más anterior. X más X. Más X más 1. X. Ya no entiendo. Más. Ah, Este casi. es, miren, fíjense, este es el Profe. número natural. Y el número que le sigue es el número natural, pero sumado 1, porque es el, por ejemplo, si yo digo 50, sería este mi número natural 50, y el que le sigue es 50 más 1, o sea, X más 1, porque no sé cuál es el número. ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Sí. Y la suma de estos dos números es... ¿Cuánto 71. es? 71, porque me lo dicen, ¿cierto? Y ahora resuelvo esto, perdón, ahí se me chispoteó, eso no vaya. Y ahora Profe, esto lo goma. ahora resuelvo esto. Sí, pero es que a veces aprieto la goma y como que se borra todo lo demás. Y ahí sí. Gracias. Sí. Entonces, ahora resuelvo como una ecuación. ¿Se acuerdan de las ecuaciones, cierto? Junto las X primero y después los números. Ya. ¿Cuántas X acá ahora puedo sumar esta X? Pues X más X, ¿cuánto es? X. X. 1. ¿Cuántas X tengo si yo sumo 2. esta X con 2. 2X? 1. Ya. Me queda 2X más 1 es igual a 71. Ya, voy bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Ya, y ahora este número 1 que está acá sumando, lo voy a pasar al otro lado. ¿De qué forma? Si está sumando a un lado, ¿cómo pasa al otro lado? Signo contrario. Y abajo. Menos 1, ¿no? Si está acá sumando, parece que vamos a tener que repasar en las ecuaciones. Sí, Si profe, está está muy sumando el más 1 aquí, Hay va a que pasar pasarlo a negativo. ya, menos 1. Y ahora resuelvo. 2X es igual a 71 menos 1 es 70. 70. Y ahora, este 2 que está aquí multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Con el 70. Dividiendo. Mira, puedo hacerlo así. Es difícil eso. No es difícil, lo que pasa es que ustedes no lo practican y lo olvidan. Eso pasa, pero no es difícil porque al final siempre es lo mismo. Ya, y ahora tengo esta ecuación así, y 70 dividido en 2, ¿cuánto es? 35. 140. No, casi. 35. Entonces, la X es 35. Por lo tanto, el X más 1 es... 35. Ya, el X es 35. ¿Cuál va a ser el número consecutivo del 35, el que le sigue? 36. 36. Entonces, ¿cuáles son los números que si yo los sumo me da 71? El 35 y el 36. El 35 y el 36. Súmenlo. 35 más 36 y vean cuánto les da. Si soy sincero, esta operación fue un dolor de cabeza. 71, ¿se fijan? Si soy sincero, esta operación fue un dolor de cabeza. Hay otro método, que es como el método que yo he hecho adelante, que es dividir el número 71 en 2, pero ahí les va a dar un número decimal, entonces es como para confundirse. Pero esto es una ecuación simple, una ecuación que ustedes resolvían el año pasado, si no me equivoco. No, Pero profe, quiero el año decir que pasado se lo hablaron. ayer me bombardearon y me dijeron que los problemas estaban muy fáciles. Ah, ¿ven?
Fíjense. Sí, pero que esto ya Ustedes no- me dicen que están fáciles, yo subo el nivel y ahora está difícil, ¿cómo? ¿Eso? Ya, yo no cacho nada. Ya, El año pasado no pasaron. Es que lo subió muy rápido. Simplemente nos nombraron algunas Pero partes nomás. yo tengo una pregunta porque cuando usted estaba escribiendo la ecuación, recién estaba escribiendo la ecuación, estoy segura que una niña dijo que la segunda X que usted estaba escribiendo era 36. ¿Cómo ella supo que eso era 36? Porque es un número X. Ya había hecho la operación. Y la había hecho así. Lo hizo otra vez. No, lo hizo. no sé quién fue que dijo que era 36. Creo que fue la Dania. No, yo no. No. Creo que no. Ya, pero no es difícil, chiquillos. Solamente tienen que aprender un poco a traspasar las palabras, así como el lenguaje que todos conocemos, al lenguaje matemático. Que si yo digo la suma de dos números naturales consecutivos, se refiere a que tengo una X más 1. Siempre la suma de dos números naturales consecutivos va a ser representada de esa forma. X más X más 1. Y si tengo la suma de tres números naturales consecutivos, sería X más X más 1 más X más Uno, más dos, 2, uno. ¿cierto? Porque a la X le tengo que sumar 2 para que me dé el tercer número, porque miren, fíjense, este es el primer número. Este es el segundo número. Y este sería el tercer número. ¿Cómo haría el cuarto número? Un 3. O sea, X siguiendo el más orden, sería 3, un 3. ¿cierto? X más 3, porque al primer número tengo que sumarle 3 para sacar el cuarto número. ¿Se fijan? ¿O todavía les cuesta eso? No sé cómo borrar todo rápido. Con la Ya. coma. Sí, ahí estoy borrando. Cuando No pasa sé la coma si- por un lado, se borra la línea entera. Así Y ahora pasa se borró todo, así que ya da igual. Profe, está silenciada. ¿No pueden hacer eso? ¿Solo yo puedo borrar todo? Sí. Ah, ya. Por eso yo decía, ¿cómo borro de a poco? Y nunca podía borrar de a poco. Sí, pues Ya. la gomita sale al lado de la barra. Ah, ya. Ya. Todos los problemas que vienen son parecidos a los que ya hemos ido haciendo, porque ya estamos, esta dificultad ya es de octavo básico, según los estándares, lo que pide el ministerio. Entonces, si podemos resolverlo y logramos buscar estrategia, ya estamos a nivel de octavo básico, ¿ya? Sí. Este ejercicio Estamos un que año viene, adelantado. Ah, no. el número 5, Ya. también se puede resolver de la forma que Ya. resolvimos el número 4. Dígame. ¿Cómo se llama lo que estamos haciendo para después buscar video en YouTube para aprender? Resolución de problemas. Pero lo que yo les digo a ustedes, lo que yo de la forma en que se resuelven estos problemas, se llama, es como lenguaje matemático, profe. El lenguaje algebraico. Eso, lenguaje algebraico. Busquen videos de lenguaje algebraico en YouTube para que aprendan a cómo traspasar una oración en palabras, como las conocemos, a lenguaje algebraico, poniéndole X y todo eso. Tienen que saber siempre que cuando yo no conozco un número, ese número va a tener una letra. Puede ser X, A, B, C, la letra que ustedes le quieran poner. Sí, la mayoría de las veces se usa X, pero si a ustedes le dicen en estas oraciones que hay un número, pero sin decirles el valor del número, eso yo lo voy a expresar como una X o con una letra cualquiera. Siempre tienen que tener eso presente, chiquillos. Manuel tiene el triple de dulces que Leonardo. Entre los dos tienen 28 dulces. ¿Cuántos dulces tiene cada uno? Lo mismo que el anterior. Entre los dos suman 28, por lo tanto, la suma de Manuel y de Leonardo me da 28. Ya, Manuel
Manuel tiene 3 partes y Leonardo tiene una. Esto para hacerlo como de una manera más sencilla, pongan atención. Tenemos 4 partes en total. ¿Podemos dividir el 28 en 4 y que nos dé un número exacto? Espere, la M es de Manuel. 28. Ajá. Ay, no. ¿28 dividido en 4 cuánto es? Siete. Súper, Ya. 7. Bien. 7. Entonces, Manuel tiene el triple. Por lo tanto, este 7 lo tenemos que multiplicar por 3 para saber cuántos tiene Manuel. Y para saber cuántos tiene Leonardo, tenemos que multiplicarlo por 1. ¿Cuánto es 7 por 3? 21. 21. 7 por 1. 7. 7. 21 más 7 me da 28. No, 29. Mentira. ¿Seguro? 21 más 7. 22. 22. 21 más 7. 28. 28, ¿cierto? Yochoa, 21 más 7. 21. 21. A 21 súmale un. Ah, yo 7. escuché uno. Yo escuché uno. Súmale 7. Ya, pero está bien, está bien. Como que sentí que iba a tener que resetear toda la vida del octavo B. Partimos con primero básico. No, chiquillos, pero está bien, está bien. No, Y está así, bien. así lo podemos ir haciendo de manera más sencillas. ¿Ya? Sí. Un número, mira, aquí hay otro como de incógnitas. Un número y más su mitad es 26. ¿Cuál es el número? ¿Cómo lo podemos hacer? Así de manera fácil. El número en total es 13. El 13 Porque es la su mitad otro- del 26, pero lo que dice que un número, vamos a ponerle aquí una J del 8 a que estaba hablando. Más su mitad es 26, o sea que si dividimos 26 nos da la mitad, la primera mitad, pues, porque se Sí. suma la mitad. Si una mitad son iguales, se supone. Sí, que está son bien. iguales. La mitad más la mitad te hace el 26. Un número, vamos a poner la J de Yochua, más la mitad Es J dividido en... de Yochua es Claro. igual a 26. Sí. Tenemos que buscar un número al que si le sumamos su mitad de 26. La idea para mí, la idea de hacerle problemas es que ustedes piensen. Entonces, por ejemplo, 14. ¿Cuánto es la mitad de 14? 7. 7. 7. ¿Y 14 más 7 cuánto es? 21. 21. ¿Nos sirve el 14? No. Avancemos uno más, al 15. No, el 15 no, porque el 15 Al daría... 8. El 16, la mitad de 16, ¿cuánto es? 8. 8. ¿Y 16 más 8 es? 24. 24. 24. Me equivoqué. Era 4, la mitad de 8. Entonces yo lo hice bien, usted no. Era No, lo que 24, pasa- no 26. Sí, es 24, porque después ya no da.
Sí, chiquillo, era 24. Pero, Pero hagamos como que esto no pasó, ¿ya? sí, pero ahí, Joshua, mira, lee bien el problema lo que dice. Dice un número, Un número más su mitad es Ya. 26. O sea que corta el número a la mitad y le sumáis esa mitad, la que exactamente, te da sale 26. es la mitad y más su mitad te da 26. Vamos a ser sincero, no he Solo que era entendido nada de lo que han 24 y dicho. no 26, lo siento, de verdad que me quemé mucho la cabeza pensando en los problemas y aquí me equivoqué, era 24. Pero eso, la idea es que ustedes entiendan eso, que si Sí. tenemos un problema así, vamos a partir el número por la mitad, por ejemplo, el 2. Vamos a partir el 2 por la mitad, que sería 1, y se lo sumamos, el resultado final sería 3. Y así, pueden ir así buscando alternativas o pueden hacerlo así como lo hicimos en forma de ecuación. Y de las dos maneras deberían llegar al resultado. Ya, vamos con la 7. La edad de Valentina es un tercio que la edad de su madre. O sea, tiene la Es edad más de la chica. mamá dividida en 3. ¿Ya? Si su madre tiene 72 años, ¿cuál es la edad de Valentina? Eso está fácil. Fácil. 28. 36. Sí, ¿Cómo lo hicieron? gracias a la... Dividí Ah, 72 Gracias a por la 2. Rosa de Guadalupe. Tienen que dividir 72, maravilloso, pero en 3. 3, ya sabía. Porque ¿Por es qué 3? porque es un tercio. Para que Exacto. pase la respuesta. Por eso, chiquillos, tienen que 24 saber un poco entonces. manejar ese lenguaje. 24 entonces, bien, lo dijo la Dania, ¿cierto? Sí, 24, este era de un solo paso, de una sola operación, ¿cierto? Teníamos que dividir la edad de la mamá en 3, que es el tercio que nos dice que tiene Valentina. Súper bien, Dania, y súper bien, chiquillo. El Alexi lo veo al revés, ¿está bien o...? Bien. Pero está bien, me escucha. Eso es lo, o sea, que de repente se puede dar vuelta y significa que no está en la clase, por eso le preguntaba. Súper bien, La chicos. cámara. Ya. La voy a dar vuelta. Ahí está. Ya. No alcanzo. Ya. En una prueba de matemáticas de 30 preguntas, de las 30 preguntas, 13 corresponden a selección múltiple, que es cuando ustedes van marcando la alternativa, y el resto son de desarrollo. Creo que a esta altura ya no estaba pensando. La pregunta era, ¿cuántas preguntas son de desarrollo? Si tenemos 13 de selección múltiple y 30 preguntas en total, ¿qué tenemos que hacer para saber cuántas son de desarrollo? no pesquen la pregunta porque la pregunta tiene que decir desarrollo. Restarla. Hay ¿Y que qué vamos a restar restar? las 30 preguntas con las 13 respondidas. ¿Ya? ¿Y cuánto nos da 30 menos 13? 17. Súper bien, súper bien. Sabiendo que tenemos que responder, podemos hacer la operación súper fácil, ¿ya? Durante un viaje en moto, Ricardo decide parar en una estación de servicio, habiendo recorrido del total 143 kilómetros del trayecto, ¿ya? Él tiene un trayecto establecido y ha recorrido 143 kilómetros en total de este trayecto. Antes de retomar su camino, verifica en su mapa que le faltan 15 kilómetros para llegar a su destino. ¿Cuál es el camino total que tiene que recorrer? Hay que sumar. Hay que sumar, ¿cierto? 143 más. Más 15. ¿Y cuánto sería? 157.
No, 58. 58. 158. 158. Excelente, 158. Entonces la respuesta sería que la longitud total del recorrido son 158 kilómetros. ¿Ya? Ahora este está difícil, pero este lo vamos a hacer con la técnica que había dicho la profesora Tracy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa manera es más ordenada, ya que estamos hablando de 3 números esta vez. Claro. La suma de 3 números consecutivos, o sea, 3 números seguidos, es 162. ¿Cuáles serán estos números? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividiendo 166 dividido en 3. Ya, pero sí. Si hacemos eso, la pregunta hubiera dicho así, la suma de 3 números iguales es 162. Y ahí justamente deberíamos dividirlo en 3 y sería 54. Pero aquí nos dice que 3 números consecutivos nos da 162. Claro que lo que tú hiciste puede que nos dé una pista. ¿Cómo podemos utilizar esa pista? Mm. 81. Lo que hizo él, lo que nos dijo que hiciéramos el Ezequiel, tiene un punto. Si dividimos el 162 en 3, nos da 54. ¿Qué significa esto? Estaba escribiendo con blanco. Que el 54 es el número que va a estar en el medio. ¿Cuál es el número que viene antes del 54? 53. La X. 53. ¿Y el número que viene después? X. 55. No, es que acá lo hicieron sin X, pero 52. 55. ¿Me pueden ayudar a sumar 53 más 54 más 55, que son 3 números consecutivos, a ver si nos da 162? sí. Sí da. Entonces, cuando les pidan un ejercicio así, en que necesiten conocer 160. 5, ¿no? Al final. 160. ¿Les dio No. 160? Ah, no, Sumen. perdón, 162. 162, sí nos da. Entonces, Ajá, como tip, el número cuando en alguna prueba o en alguna pregunta les digan que 3 números consecutivos les da una cantidad, ¿ustedes qué van a hacer? Como hizo Ezequiel al principio, van a dividirlo en 3 y ese resultado es el número que va a ir en el medio. Si dividimos 162 en 3 nos da 54. Y simplemente escribimos el antecesor, que es el que va adelante, y luego el sucesor, y ahí tenemos la respuesta. ¿Ya? Había levantado la mano el Yocho, aparece. Yo. Dígame. Al final de los 55. Es 53, 54 y 55. Son 3 números consecutivos que nos sumaron 162. Alexia, ponga el audio. Sí, sí, Ya. Vamos allá. Se me descargó el compu. Sí, Kirito, ya sé que Kirito es el Yochoa. Y el Yocho había levantado la mano y se había ido, por eso quedaba hablando sola. Ya. Se me descargó el compu, ahora estoy por el celu. Ya. Ingredientes. Huevos, 4. Harina, 8 tazas. Y leche, media taza. Los ingredientes de arriba se usan para hacer una receta de queque para 6 personas. Pero Samuel quiere hacer esta receta solo para 3 personas. ¿Qué tendremos que hacer con los ingredientes?
Sacarle la mitad, dividirlo. Dividirlo. ¿Sí? ¿Está bien? Tenéis Sí. que partirlo. En 3. ¿Cómo? ¿Por qué en 3? O a la mitad. Sí, ¿y cuánto es la mitad? ¿Dividido en cuánto? En 2. En 2, bien, Bien. Dania. Sí, Super, Dania. eso. Ahora, 4 Te lo dividido había en dicho. 2 es... Es que 2. eso es súper fácil, pues, profe. Ah, pero ahora es fácil. Yo no sé qué hacerle a ustedes. 4 2. dividido en 2, ¿cuánto es? Es que lo de los queques es súper Es 2, fácil ¿no? porque uno tiene que pensar nomás, pues. 2. Vale, gracias. A un niño de un Sí, año Benja. le digáis, anda a Otro. caminar y apúrate. A ver. ¿Y la mitad de la mitad? 0,5. La 5.5. mitad de un medio. 4. ¿Cuánto es la mitad de un medio? La mitad de un medio y la... No, porque el Un medio cuarto, po. No, Un porque el... cuarto. Bien. Parece que por ahí cocinan. Parece que por ahí hacen recetas, chiquillos, porque está bien, está Sí, bien. Sí, mi mamá me enseñó. la Pero la Dania. mitad de un medio Ah, cuando qué excelente, lo Dania. dividimos se convierte en un número completo. Profe, ¿y eso qué hace? Dividirlo. Aquí lo que teníamos que hacer era calcular cuántos ingredientes necesitamos para hacer la mitad de la preparación. La preparación está hecha para 6 personas y él quería preparar para 3. La mitad de personas, la mitad de ingredientes. Ahora, les voy a recordar algo que no sé si quieren recordar, pero vamos allá. ¿Ven la imagen? Sí. Ya, esta era la pregunta 22 de la prueba. La rueda de una bicicleta de aro 26 tiene alrededor de 0,6 metros de 0,6 metros de diámetro. El diámetro, ¿cierto? Era la línea que partía al círculo justo. No sé si aquí puedo escribir. Ah, sí, sí puedo escribir. Quedó horrible eso, pero no importa. El diámetro es la línea que parte justo a la mitad del círculo. Eso serían 0,6 metros. ¿Ya? ¿Cuántos metros recorre una bicicleta aro 26 cuando sus ruedas dan 200 vueltas? Usa pi como 3. Ustedes saben que pi es 3,14, pero aquí solo tenemos que... ¿Ah? 360 metros. ¿Y cómo lo hicieron? Yo en la prueba casi todos respondieron mal. ¿Y cómo lo hizo usted? A ver. Le vi la cara, lo hice al lote. No, amigo, no sé. ¿De verdad No sé que si hicieron yo- al lote? ¿Saben cuánto rato estuve pensando en cómo resolver esto? Bueno, no tanto, pero sí me tuve que No, pensar. o sea, no, en la prueba no lo hice al lote, en la prueba me quedé como media hora calculando y no ¿Qué es eso? podía. Pero ahora lo acabo de plan decir porque es que sí. ¿Le dije bien? Profe, yo no la hice esa. Ya. Profe, si se hicieron, La nunca, no me acuerdo qué fórmula, pregunta hice. la Pero respondí con- fórmula, por No eso, me es que acuerdo por si eso la quiero hacer ahora, chiquillo. Por eso la quiero hacer ahora porque yo sé que la mayoría no la respondió. Y, o sea, no le voy a preguntar algo así en la prueba, pero es para que ustedes sepan, ¿ya? ¿Y le dije bien, profe? Sí, la hizo bien. Y yo pensé mucho rato cómo hacerlo y usted viene aquí a responderla bien a la chunte. La fórmula sería el diámetro por 200, que sería la cantidad de vueltas, por 3. Vamos a poner 3, no pi, porque pi nos está diciendo que lo usemos como 3. Entonces sería 0,6 por 200 por 3. Y eso nos da 360. 360. 200,6. 360. Yo solo me acordé que respondí eso, así que. 360 y era la B. ¿Ya? Yo ni me acuerdo que respondí en esa pregunta. Yo sí, porque
Es la única pregunta que me quedé como pensando. Y gracias, se me ocurrió, me tuve que quedar hasta responderle. Fueron días muy duros. Ya vamos con la última. Uy, ya estamos pasados Porque ya la son hora. las 10. Sí. A esta hora usted no es nuestra profesora. Estamos aquí por buena onda. No, si quieren, lo revisamos la próxima clase, el último, ¿ya? Ya, Porque no, dígala. es que la idea no es solo darle la respuesta, la idea es que la entiendan también. Por eso puedo explicarla. Si tampoco se tardó mucho en esto. Ya. Oh, esto se me complicó a mí. Ya. Esto se me acuerdo que La lo fórmula para calcular el área era pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Se ve raro. Lo que tenemos que calcular acá era la diferencia que hay entre un área y la otra. Entonces teníamos que calcular las dos áreas. La del círculo pequeño sería pi por 4. Perdón, ¿qué te pasa? Eso Me fue estaba raro. rajuñando por 4 al cuadrado. Y del círculo, este sería el círculo pequeño. Y del círculo grande sería pi por 8 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto es 4 por 4? 8. 16. 16, ¿cómo va a ser 8? Eso sería 2 por 2. Por 16. ¿Y 8 por 8? 16. No, no. no, pues ya. No va a ser 16. 64. Está botando mucha pena, chicos, ya paren. Esto es el área de ambos círculos. Tenemos que buscar la diferencia. Entonces, vamos a restar 64 menos 16. ¿Cuánto les da? 8. No sé. 48. 64, ¿cierto? Sí, 48. Ahí está la respuesta. Sí, el foto te La quedó resta que entre las dos áreas era 48 centímetros, o sea, 48 por pi centímetros cuadrados. Era súper fácil, pero en el momento, como no lo habíamos visto antes, nos enredamos. Y eso, ahora ya le respondí las dos dudas. Esto no tenían que hacerlo, por supuesto, porque esto era solo para que supieran en efecto cómo se resolvían las preguntas de la prueba. Así que eso, chiquillos. Ya nos vemos nosotros el próximo miércoles. Pórtense bien, disfruten su recreo. Profe, Dígame. soy sincero, no entendí nada. Me complicó todo. ¡A tu casa, Ezequiel! No entendí profe. nada. Ya, ¿Qué entonces pasó? vamos a tener que estudiar harto eso cuando nos toque geometría, pero lo vamos a ver, chiquillos, se los prometo. ¿Ya? Ya. A tu Chao, casa, chiquillos, que hija. estén Ya, bien. profe. Chao, que estén bien, adiós.